Toma Luis, mañana es Navidad. Hoy es Navidad y esta columna la quiero referir a la significación fundamental de lo que es la Navidad, para salirnos de esta cuestión como homogénea de la fiesta, perdiendo el sentido original, que no lo es solo para lo religioso, sino que lo es para todos aquellos que tienen la esperanza de lo nuevo, de lo distinto. Y es importante en ese sentido, pensando en nuestra cultura secular uruguaya, en la cultura argentina, que quizás es más religiosa, pero sin embargo nos unifica esas prácticas por la emancipación, aquellos que concebimos que la historia no tiene la última palabra en la dominación, en la explotación o en la desigualdad. Y desde ese lugar que quisiera retomar que el Papa Francisco el lunes pasado eh, planteó que va a proclamar santo a Dom Helder Câmara. Procurando lugar onde morar. Não por exibicionismo, não é, Deus sabe que não é, porque eu acho que chegou o tempo em que os pastores temos que viver mais perto do povo, o que hoje é um anseio muito geral. El obispo de los pobres, el obispo que decía, si cuido a los pobres y los atiendo me dicen que soy un santo, pero si pregunto por qué son pobres me dicen que soy comunista. Este obispo que marcó una mirada en la década del 60 y 70 en ese Brasil del Nordeste profundamente desigual, que dijo el problema está en la raíz de las injusticias y ese es el pecado estructural, permitió tener una mirada distinta de lo que es la práctica cristiana. Y más allá, y vuelvo a reiterar, de lo religioso o de lo secular, poder retomar a una personalidad como Dom Helder Câmara, que va a ser llevado a los altares, aunque el pueblo ya lo consideraba un santo, y esto es muy importante, como Arnulfo Romero, el obispo asesinado en El Salvador, o tantas y tantos otros que con sus prácticas de vida, como el padre Cacho en Uruguay, han mostrado que seguir a Jesús, a ese que nació en un pesebre, a ese que tenía que escapar su familia porque estaba perseguida, porque tenía la incertidumbre, vale la pena entonces, como decimos, ir a la raíz de lo que implica decir Navidad. Significa que la última palabra de la historia no está en la dominación y la explotación, como decíamos, o las injusticias, sino que es posible un mundo donde la fraternidad, la igualdad, la justicia puedan reinar. Y es en esa perspectiva que justamente me parece que ir a la raíz de muchas prácticas latinoamericanas vinculadas a la tradición de esas prácticas que han sido consideradas las que muestran efectivamente qué es construir una visión cristiana, nos parece que vale la pena por el legado que tiene para esta América Latina, que lo tiene para pensar hoy un mundo que tiene que salir de la pandemia esperando no volver a la normalidad que había, que lo que único que mostraba esa normalidad era la desigualdad hegemonizada, pero que no se visibilizaban aquellos que estaban en situación de vulnerabilidad, de explotación, de descarte. Es por eso que pensar en la Navidad, en un sentido de su raíz misma, es desafiarse a la otredad, es desafiarse a pensar el mundo desde los otros y las otras. Y lo que veíamos la semana pasada, las ollas populares, fue una expresión de solidaridad, una expresión de compromiso.
pero no quisiera dejar el término solidaridad en la actitud personal o colectiva, puesto que los estados sociales deben justamente estructurar esa solidaridad. Y es en este país que es Uruguay, que había logrado la acumulación de derechos sociales, un Estado social garantista en distintos planos, que ha sufrido en este 2020 la ausencia de un Estado que se hace cargo desde la solidaridad estructural. Y dos hechos que nos preocupan fuertemente pensando en esta Navidad. Uno, aquellas familias que no tenían el pan fruto del trabajo, pero tampoco fruto de la solidaridad estructural del Estado, que aún no logra aceptar que es necesaria una renta básica de emergencia, que es necesario garantizar de manera constante el ingreso para la sobrevivencia. Por otro, lo increíble que es no tener aún claro cuál va a ser la vacuna que va a tomar Uruguay, cuando ya vemos que la región, todos los países lo tienen y también en el mundo, cuándo y cómo lo van a hacer. Es por eso que, escuchando a León Gieco sobre la Navidad de Luis, esa canción que muestra que lo que sí puede identificar a los pobres con la Navidad es que Jesús nació pobre y que anunció la esperanza de que los cautivos pueden ser liberados, que los pobres pueden ser satisfechos. Y es esa raíz la que debe permear las prácticas religiosas y no el conservadurismo y fundamentalismo ritualista que muchas veces vemos en distintas tradiciones religiosas, y debe permear la práctica secular, ¿sí?, que encuentra en distintas tradiciones ideológicas, políticas y religiosas un punto común, que es la construcción de la fraternidad, la construcción de la sororidad, como dicen las feministas, eso que nos iguala y construye el reconocimiento del derecho de las personas, los colectivos y los pueblos. Es ahí entonces que queremos decir que Feliz Navidad tiene que significar eso, cambiar de raíz las estructuras que Helder Cámara denunciaba. Viviendo, 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 viviendo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que tengan buen año. ¿Por qué?